Hoy le vamos a echar una miradita a este libro, ¿no? Les mandé también este, una tareita para hacer una tarea, ¿no? Que la vamos también a comentar hoy, ¿no? Ah, la evaluación simbólica también. Cómo integrar, derivar, etcétera, etcétera, de una forma bien sencilla. ¿Lo viste, Jairo? Oye, bien, bien interesante eso, ¿no? Se simplifica mucho el cálculo. Si quieres desarrollar una serie, si quieres una función, expresarla en términos de serie, si quieres resolver una integral definida o indefinida, cualquier derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Le vamos a echar una miradita también hoy, ¿eh? Otro tema importante también, después de la bomba en una instalación, el accesorio más importante sería la válvula. Entonces vamos a ver cuáles son los criterios para la selección de la válvula. Eso se lo mandé, no sé si fue ayer o antes. ¿Lo viste? Selección de válvulas. Criterios de selección de válvulas. ¿Lo miraste también, Jairo? Ah, ok, excelente, excelente. Ya, aquí hay una miradita a todo eso que le estoy enviando, ¿ah? Buen día, bienvenido. No, ya, profesor. ¿Tú siempre asistes a las reuniones, Juan? Sí, a todos. Ah, ok, ok, ok. ¿Viste los libros que les envié, no? Artículos y libros, ¿no? ¿Lo vieron, Juan? Sí, algunos los he revisado. Ok. Ese que les envié ayer cubre absolutamente toda la materia, ¿eh? Y el complemento sería el folleto para los criterios de selección de válvula. Porque no basta con escoger una válvula del tamaño del diámetro de tubería. Porque entonces ustedes no van a poder, si fuera una válvula de regulación de flujo, no van a poder regular el flujo. Si está, por ejemplo, en el extremo superior, entre el 80 y el 100% de la operación de la carrera de la válvula, no les regula flujo. Entonces hay unos criterios para poder escoger la válvula. Eso fue lo que les mandé ayer. A Jairo, a propósito, muchas gracias por el detalle ese de toda la información que les he enviado, ¿no? Perfecto, está bien hecho, ¿eh? Eso me permite no volverle a enviar el mismo material. José, bienvenido.
¿Qué hubo, José? José Manrique, ¿me escuchas? ¿Escuchas el audio? Ricardo, bienvenido. José, ¿escuchas el audio? José Manrique. Pues pareciera que no. Ah, sí, sí lo escucho, sí lo escucho. ¿Y Juan? Juan Díaz, ¿escuchas el audio? Sí, profesor, yo lo escucho. Ok, bien. Excelente, excelente. A partir de esta reunión vamos a proponer tareas, ¿no? Tareas que tienen que ver con lo que se ha desarrollado hasta ahora, ¿no? Yo confío en que podamos, po- es decir, confío en que ustedes puedan resolver en el orden de 20, entre 15 y 20 tareas, ¿no? Eso es lo que vamos a proponer. Hoy, por ejemplo, le vamos a proponer las 3 primeras, muy sencillas, por supuesto, ¿no? Y a partir de ahora, en cada reunión le proponer 3 o 4 tareas, ¿no? Esas tareas, no pierdan de vista, forman parte del 40% de la nota, ¿no? 40, es bastante. Y los quizzes el otro 40%, 80. Y la asistencia, 20%. Vamos a comenzar con la evaluación simbólica. Ok. Ok. Aquí tienen ustedes entonces las diferentes formas de evaluación, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Definición, evaluación, definición global, evaluación simbólica, también evaluación simbólica. Los demás son frecuencias, ¿no? Perdón, son operadores. Lo que nos interesa en este momento, para evaluar cualquiera de estas funciones, es la evaluación simbólica. La sintaxis, o mejor dicho, el atajo es control shift punto. Equivale, por supuesto, a esto mismo en la evaluación simbólica, ¿no? Entonces, fíjense, partiendo de esta función, ustedes pueden derivarla. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, vienen aquí, buscan la primera derivada y ahí ponen entonces en la parte inferior la variable y en la parte superior la función. Porque a continuación de allí, ¿qué van a hacer ustedes, ¿no? O usan control shift punto o usan esto, que sería la evaluación simbólica, ¿no? Porque aquí tenemos entonces que definir, bueno, en este caso no, pero en los demás casos tienen ustedes que definir la variable. Le dan enter
y les da el resultado, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes en esa forma pueden, con la evaluación simbólica, pueden derivar, integrar en una forma genérica o en una forma particular entre los extremos de A y de B. Resolver los límites. Tienen ustedes absolutamente todas las funciones matemáticas aquí, ¿no? ¿Ok? Pueden ustedes a una función bien interesante, es esta que está aquí, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que los sistemas de ecuaciones los resolvíamos con el given, ¿no? En este caso lo pueden resolver con el solve. ¿Cuál es la ventaja entre el given y el solve? Que aquí les da los valores reales o imaginarios de la función, ¿no? O de las variables. ¿Ok? Otra función bien interesante es el desarrollo en serie, ¿no? Ustedes vienen aquí, ponen, supongamos que queremos determinar, desarrollar esta función. Entonces venimos, le damos al sol y colocan ustedes aquí en serie. Ponen serie. A continuación ponen coma, la variable y los términos que ustedes desean en esa serie. Supongamos que pusiéramos 20. Le dan enter. Vamos a ver qué pasó. Series. Okay, vamos a hacerlo por aquí más bien. ¿Por qué? Porque por aquí tienen ustedes la influencia de la definición previa, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ustedes aquí todavía no han definido un valor para la X, ¿no? Entonces, este es el desarrollo de la función e a la X con 20 términos. ¿Ok? Si lo pusieran por aquí, va a haber un conflicto, ¿no? Ok. Entonces, el sol les va a simplificar muchísimo cualquier sistema de ecuaciones, lineales y no lineales, ¿eh? Cualquier integral lo pueden ustedes desarrollar en esto, definida o indefinida. Entonces, para eso es que sirve la evaluación simbólica, ¿no? Yo les puse aquí, en la mayoría de los ejemplos, pueden ustedes simplificar, por ejemplo, este cociente que está aquí equivale a x más 1. ¿Okay? Este que está aquí equivale a 3x menos 4 y así sucesivamente, ¿no? Para la simplificación simbólica tienen ustedes esta expresión que está aquí, ¿no? Tienen ustedes aquí toda esta forma de simplificación o de evaluación simbólica con punto flotante o con las variables complejas. Fíjense aquí, por ejemplo, esta expresión que está aquí tiene una raíz numérica y dos raíces imaginarias. ¿Ok? Si les interesara las raíces imaginarias, pues esta sería la forma de hacerlo. Si no, lo pueden hacer con el given. Es una cosa curiosa, les voy a desarrollar esto en esta forma. Si ustedes quisieran algún valor, vamos a ver un momentico, a ver si me permite. No me lo permitió. Upa, control Z, control Z.
Si ustedes quieren desarrollar, por ejemplo, esto que está aquí dentro del vector, pues sencillamente le dan eh, a la definición, le dan a esta definición que está aquí. A esta evaluación, perdón. Esto es evaluar. Esto es definir. Esto es evaluar. ¿Ven la diferencia, no? Definición, evaluación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué nos interesa a nosotros de todo esto que está aquí? El given y el solve, que nos permite resolver sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Por qué eso? Porque para el análisis de una red, para el cálculo de una red, de cualquier red, ya sea de bombas o de ventiladores, tienen ustedes que resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Es una condición sine qua non. Por eso la importancia del given y el solve. El solve este que está aquí. De haber más de una ecuación, fíjense cómo se resolvería. Vamos a ver un momentico si lo tengo por aquí. Aquí está. Este es el sistema de ecuaciones con dos variables, ¿no? Entonces tienen ustedes, ponen aquí solve, coma, definen las variables y le dan entonces evaluación simbólica y le da este valor. Y lo simplifican con la definición esta que está aquí. Fíjense que aquí les da dos raíces imaginarias. Dos raíces imaginarias. ¿Ok? Esto no nos interesa en la práctica, a propósito. Ok, entonces esto es lo que respecta a la evaluación simbólica. Ustedes tienen, por ejemplo, en los textos que les he enviado, tienen ustedes el desarrollo de muchísimos de estos ejemplos, ¿no? Ok. Lo otro que yo quiero comentarles se refiere a la selección de válvulas. Este sí es importante, tan importante como las válvulas, ¿no? Criterio de selección de las válvulas, ¿no? Entonces, fíjense que no basta, es decir, ustedes hasta ahora habían pensado en que si tienen una tubería de 10 pulgadas, pues sencillamente ponemos una válvula de 10 pulgadas. No, eso no. De ser una válvula de servicio está bien porque abre y cierra, pero de ser una válvula de regulación de flujo, eso no basta. Hay varios criterios para escoger la válvula de regulación de flujo. ¿Ok? Entonces, eso se define a través de la característica de la válvula que la vamos a llamar a partir de este momento C sub V. Y que se define como el caudal multiplicado por la raíz de la gravedad específica entre el gradiente de presión a través de la válvula en PSI. ¿Okay? Esto es lo que define la característica de la válvula. El fabricante, así como le da para la bomba una curva característica, le da para la válvula ese coeficiente. ¿Cuáles son los criterios de selección de la válvula? Eso se lo da el fabricante. Piense que el C sub V no debe estar por debajo del 10% de la carrera de la válvula, ni por encima del 80%. Esos son los criterios del fabricante con respecto a la selección de la válvula, ¿no? Y les da el valor del C sub V. ¿Ok? Entonces ustedes, ¿cómo escogen la válvula? Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Aquí le da un ejemplo en donde hay un gradiente para efectos de la bomba. Vamos a ver dónde está. Ajá. La diferencia de cota y de pérdida define el gradiente para efectos de la bomba. La válvula no se debe escoger con menos del 15% de ese gradiente. El fabricante les va a dar a ustedes esta tablita que está aquí, ¿de acuerdo? En donde esto corresponde al C sub V, ¿de acuerdo? Esto que está aquí. Y estos son otros valores también relativos a la válvula, ¿no?
Pero lo que nos interesa es este que está aquí, que es el C sub B. Y va desde el 10 hasta el 100%, desde el 0 hasta el 100%. La válvula de ustedes no debe ser escogida ni a la izquierda del 10% ni a la derecha del 80%. ¿De acuerdo? Tampoco debe ser inferior o debe ser inferior o igual a la mitad del diámetro de la tubería. Tampoco debe ser eso. Todos estos criterios de selección aparecen aquí, ¿no? Por favor, léanselo. Léanselo. Entonces, en resumen, ustedes calculan el C sub B, van a la característica del fabricante y observan que no está ni a la izquierda del 10% ni a la derecha del 20%. Pero además de eso, su medida, su tamaño tiene que estar por encima de la mitad del diámetro de la tubería. Además, la ganancia, aquí están los criterios de ganancia, deben estar en este orden que están aquí, ¿no? Hay que leerse todo este detalle, ¿no? Aquí le da el ejemplo en detalle a otro rango, otra cosa que interesante. La válvula va a operar normalmente opera en un rango de caudales, ¿no? En este caso entre el 25 y el 150, entre 25 galones por minuto y 150 galones por minuto. Es el rango para ustedes, ¿de acuerdo? En función de ese rango, ustedes escogen el C sub B y entonces definen la ganancia. Y hay unos criterios aquí con respecto a la ganancia. ¿Ok? Entonces, en esa forma, ustedes pueden escoger la mejor selección para el efecto de la válvula, ¿no? Así como para el efecto de la bomba, ustedes escogían un punto a la derecha del punto de máximo rendimiento, previendo que en el tiempo el envejecimiento va a desplazar ese punto que está a la derecha, lo va a ir desplazando hacia la izquierda porque la pérdida va aumentando, la pérdida del sistema. Me estoy comunicando. Por favor, cualquier pregunta. Jairo, ¿está claro con todo esto? La característica de la válvula, entonces, en definitiva, la define el C sub B. Ese C sub B no debe estar en los términos que da el fabricante ni a la derecha, ni a la izquierda del 10%, ni a la derecha del 20%. ¿Por qué? Porque la válvula en esas condiciones no es capaz de regular. ¿Ok? Y hay otros criterios allí que deben ustedes entonces cumplir para la mejor selección de la válvula. Eso es en lo que respecta a los criterios de selección de válvula. Hay que leerse todo este informe, está bastante resumido y está bastante didáctico, ¿eh? Vamos entonces ahora, yo les propuse a ustedes y les mandé ya estos tres problemitas, ¿no? Vamos a comentar. Tienen ustedes aquí algo bien sencillo, ¿no? Tienen ustedes aquí un tramo de tubería de 1000 pies con un diámetro de 10 pulgadas. Ustedes le incorporan a ese tramo una bomba AZ80-250 girando a 3500 RPM. Debería estar, ya con esto es suficiente para poder determinar el punto de trabajo, porque ustedes lo que hacen es definen la característica del sistema a cómo lo hacen. ¿Se recuerdan ustedes? En este tramo de tubería, ustedes lo primero que hacen es definen la pérdida absoluta. La pérdida absoluta. ¿Ok? Esa pérdida absoluta, ¿dónde la calculan ustedes? O con el método genérico, ¿se recuerdan ustedes que el método genérico consistía en determinar primero la velocidad, después el Reynolds y finalmente calcular la pérdida absoluta a través de Darcy-Weisbach o a través del Cameron? Esa es la pérdida absoluta. Esa pérdida absoluta la dividen ustedes entre un caudal semilla cualquiera. Ustedes asumen un caudal semilla Q igual a 1000 galones por minuto, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Entonces, el delta Z, el delta H, la pérdida, la divide entre ese caudal semilla elevado al cuadrado. Eso le da el valor de K. Con ese valor de K, ustedes pueden graficar la característica del sistema, que tiene un componente estático, que es la diferencia de cota, y el componente dinámico, que es precisamente la pérdida absoluta, ¿no? Okay. Tenemos definida la característica del sistema, la cota con la característica de la bomba, y eso, por supuesto, le define el punto de trabajo. Una vez calculado el punto de trabajo, ustedes, por supuesto, que pueden calcular la potencia del freno, además del caudal y la altura que es la energía que le está suministrando la bomba al sistema, es la H, ¿no? Y el rendimiento total de la bomba. Todo eso lo pueden determinar ustedes con el punto de trabajo. Este es en lo que respecta a la bomba. La primera tarea va a ser calcular precisamente todo eso, ¿no? Graficar la característica del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que está aquí es el caudal semilla, a propósito. Ok. Vamos ahora con este caso. Claro, debía haber comenzado por este caso porque aquí lo que hice fue incorporarle la bomba. Aquí tienen ustedes un tramo de tubería de 1000 pies, un diámetro de 10 pulgadas. Y supongamos que el caudal semilla es de 1500 galones por minuto y ustedes quieren calcular la pérdida. ¿Cómo hacerla? Repito, tienen ustedes el método genérico que consiste en determinar primero la velocidad del fluido, el número de Reynolds y finalmente aplicar la ecuación de Darcy-Weber. O en su defecto, ir al Cameron y calcular allá directamente la pérdida. La pérdida relativa en el Cameron les da la pérdida por cada 100 pies. Lo dividen entre 100 y lo multiplican por el largo de la tubería, que sería 1000 pies, y determinan la pérdida absoluta. Esa sería la segunda forma de calcular la pérdida. Hay una tercera forma que sería a través del Crane. El Crane tiene unos gráficos que le van a permitir a ustedes calcular la pérdida relativa. En el caso del Crane, la pérdida está vinculada a 100 PSI, no a 100 pies como es el caso del Cameron, ¿no? Pues no importa, es lo mismo. Calculan la pérdida en PSI y la llevan entonces con el factor de conversión, la llevan entonces a pies de agua, ¿no? ¿Cuál es el factor de conversión? Una atmósfera es 3396 pies y a su vez es igual a 14.69 PSI. Dividen eso y ese sería el factor de conversión. Entonces, bueno, ya ustedes tienen tres formas de poder calcular la pérdida absoluta en este tramo de tubería. Ok, vamos entonces ahora al aire. Tienen ustedes este ejemplo, tienen ustedes un tramo de conductos ahora no es tubería, ahora es conducto de 1000 pies con una sección de 50 por 40 pulgadas. Fíjense que esto no es redondo, es una sección rectangular y se desplaza a través de ese conducto un caudal de 28.000 pcme. ¿Qué significa esta E que está aquí? Que este caudal está referido a condiciones estándar, es decir, a una temperatura de 520 grados Fahrenheit. Si lo quisiera en grados Rankine, le suman 460. Ese 520 grados Fahrenheit equivale, perdón, me dije malísimo. Les doy esto en grados centígrados. Lo llevan a grados Fahrenheit, que sería 60 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ese le suman 460 y lo llevan a 400 grados Rankine, que sería 520. Ustedes las expresiones las van a trabajar en grados Rankine. ¿Por qué? Porque todas estas expresiones se derivan de la ley de los gases perfectos y la unidad que se utiliza en ese caso son los grados Rankine. Ok. ¿Cómo calculamos entonces nosotros esto? Tenemos una sección cuadrada. Hay algunos gráficos que aparecen con la sección cuadrada, pero la mayoría aparece con la sección redonda. Ustedes hasta ahora lo que han visto son los gráficos con la sección del ducto redonda. Entonces lo que se hace en la práctica es se convierte esta sección cuadrada en una sección redonda, en donde se produce la misma pérdida. ¿Ok? Eso lo hacen con esta expresión que está aquí, que aparece en la página 437 del Train. Entonces observen
Tienen ustedes la sección A, son 50 pulgadas, la sección B es 30 pulgadas, y usan esta expresión que está aquí, 1.3 por A por B elevado a la 0.625 sobre A más B elevado a la 0.25. Con esta expresión ustedes calculan el diámetro equivalente a esta sección y les da 41.998. ¿Okay? Ahora ustedes con esta sección que están aquí van a cualquiera de los gráficos que hemos mencionado antes, sobre todo el de training, y allí calculan la pérdida relativa. ¿Por qué relativa? Porque está referida a 100 pies de longitud del conducto. ¿Ok? Entonces con esa pérdida la multiplican por la longitud efectiva y calculan la pérdida absoluta. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, ¿y los demás cómo está Ernesto y Juan? Okay. Esto es lo que respecta entonces a las tareas. Esta ya yo se los envié ayer y deberán ustedes entonces calcular todo esto en detalle. Son 3 ejemplitos. ¿Ah? Ok. Lo otro que quería comentarles es sobre el libro que les mandé, Tuberías a presión. Okay. En este libro tiene usted absolutamente todos los temas que hemos desarrollado en este semestre, ¿no? O en este curso, con la excepción, por supuesto, de los ventiladores. Este libro se, se limita exclusivamente a las bombas. ¿Ok? Los ventiladores, repito, solamente aparecen en el train y en el crane. ¿Ok? La información que aparece allí y en los apuntes, por supuesto. ¿No? A propósito de los apuntes, por favor, léanselo. Sobre todo lo que respecta al análisis dimensional, ¿no? Cómo se llegan a estas relaciones adimensionales que vamos a utilizar para siempre, a partir de este momento. ¿Ok? Tienen ustedes, por ejemplo, que del análisis dimensional, ustedes el caudal es directamente proporcional a la velocidad y al cubo del diámetro. La altura, o sea, el intercambio de energía lo es a ρ, a la densidad, el cuadrado de la velocidad, el cuadrado del diámetro. La potencia lo es a la densidad por la velocidad al cubo sobre el diámetro de la quinta potencia. Esas 3 expresiones deberán ustedes memorizarlas, ¿no? Eso es con lo que respecta a la bomba. Con lo que respecta al tramo de tubería, esa caída de presión va a ser directamente proporcional al coeficiente. Bueno, el coeficiente de fricción, eso es posterior. Pero bueno, si lo quieren considerar coeficiente de fricción, el largo de la tubería, o sea que si ustedes duplican el tramo, duplican la pérdida, dividido entre la quinta potencia del diámetro. Ya eso es diferente. La pérdida es mucho más sensible a una modificación del diámetro, porque está elevado a la quinta, multiplicado por el cuadrado del caudal. Esa expresión deberán ustedes memorizarla, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, duplican el caudal, esto, el cuadrado del caudal elevado al cuadrado sería, perdón, por 2, sería 2 veces ese cuadrado, ¿no? Entonces, ese sería el aumento del caudal. Y repito, como la relación entre la pérdida y el diámetro de la tubería es a la quinta potencia, cualquier modificación del diámetro sí afecta sensiblemente a la pérdida. ¿Okay? Vamos a ver un momentico entonces lo que es el libro este de tuberías a presión de Manuel Vicente Méndez. Allí aparece todo lo que se refiere a las pérdidas en tubería, los diferentes modelos matemáticos, todo ese tipo de cosas. Vamos a ver un momentico. En la sección 3, a partir del 3 tienen ustedes
pérdidas localizadas. Aquí, por favor, esto sí se lo leen con cuidado. Esto es una maravilla didáctica, ¿no? Tienen, por supuesto, los diferentes modelos. Colebrook, ¿se recuerdan ustedes? Swami. Y tienen algo bien interesante. ¿Qué es esto que está aquí? Aquí tienen ustedes un gráfico donde aparece la diferencia porcentual entre los valores del coeficiente de fricción según Colebrook o según Swami. ¿Qué diferencia hay, no? Por supuesto, va a depender del número de Reynolds. Este grafiquito es la primera vez que yo lo veo bien interesante, ¿no? Y vincula entonces Colebrook con Swami, ¿no? La rugosidad de las tuberías. Esto es el tema bien interesante que desarrollan ellos aquí, ¿no? Yo les he comentado en diferentes oportunidades que en el tiempo la rugosidad de la tubería aumenta. Y eso va a depender del tipo de agua, por supuesto. Si es un agua, por ejemplo, con mucho oxígeno, es decir, aquí están los diferentes tipos de agua, ¿no? Y los diferentes tipos de tuberías. Van a ver un momentico con respecto a las aguas, aparecen aquí los diferentes tipos de agua, ¿no? Y ustedes, dependiendo de ese tipo de agua, definen un coeficiente de proporcionalidad que le va a afectar la rugosidad absoluta de la pérdida. Pero un momentico para que vean los diferentes tipos de agua, ¿no? Esto es en lo que respecta a la tubería. ¿Se recuerdan ustedes la ecuación de William Hansen que apareció en el Cameron? Aquí tienen ustedes los diferentes coeficientes C para poder determinar esa pérdida. Los diferentes tipos de tubería y los coeficientes C para calcular las pérdidas, ¿no? Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de aguas para poder determinar el crecimiento de la rugosidad absoluta. Miren, esta expresión que está aquí es muy interesante, ¿no? Esto se refiere a la rugosidad absoluta, ¿no? Esta es la rugosidad absoluta K sub 0 inicial. Este es con la tubería perfectamente limpia. Y este es al término de 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces bastará con multiplicarlo, sumarle el coeficiente de proporcionalidad y el tiempo en años. Ok. Entonces tienen ustedes aquí los índices del Langelier para ese alfa, ese coeficiente de proporcionalidad. Pero ese índice depende del tipo de agua que están. Aguas poco mineralizadas, no agresivas, poco contenido de minerales y de materia orgánica. Agua poco, pero corrosiva, etcétera, etcétera. Agua muy corrosiva. Agua corrosiva con contenido de cloruros y sulfato, etcétera, etcétera. Tienen ustedes entonces todas estas variantes con respecto a las aguas y los coeficientes de proporcionalidad. Fíjense que el coeficiente se define como el crecimiento en milímetros por año de la rugosidad absoluta. En esa forma pueden ustedes entonces determinar, prever, calcular la nueva rugosidad en el término de 20 años. Entonces, claro, ustedes calculan con la rugosidad perfecta, la tubería perfectamente limpia, 0,00015, ¿se recuerdan ustedes? Pies en el diámetro, ¿no? Ahora, lo que no hemos considerado hasta este momento, ¿qué pasa con esa rugosidad en el tiempo? Claro, ustedes tienen, por ejemplo, una vida útil del sistema, supongamos que prevén 15 años. Entonces ustedes deberán saber qué pasa a los 15, qué tienen ustedes a los 15 años. Pero si ustedes prevén una vida útil de la tubería de 20 años, deberán ustedes saber qué está ocurriendo a los 20 años. Y eso lo logran ustedes entonces con estos criterios que tenemos aquí, dependiendo del tipo de tubería y dependiendo del tipo de agua. Lo interesante de este capítulo es que al final, aquí, tienen ustedes unos ejemplos bien interesantes, ¿no? Tienen ustedes las condiciones iniciales de la tubería con una rugosidad absoluta de 0,05 milímetros
0,00015, etcétera, ¿no? Como apareció en el Cameron. Okay. Entonces tienen ustedes las condiciones iniciales y tienen ustedes las condiciones en el término de 30 años. Al cabo de 30 años. Ok, dependiendo por supuesto del tipo de tubería y el tipo de agua, ¿no? Esto es con aguas muy corrosivas, tienen ustedes el ejemplo con aguas muy corrosivas, etcétera, etcétera. Tienen ustedes los diferentes ejemplos que realmente les interesan, ¿no? Ok. Fíjense que entre otras consideraciones, tienen ustedes el modelo matemático que prevé ese envejecimiento que es el de Hazen-Williams. Recuerdan ustedes que el modelo tenía, en un denominador, tenía ese coeficiente C. Este le permite a ustedes calcular el coeficiente. Para calcular la pérdida por Hazen-Williams, o en su defecto, calculan ustedes con SWAMI el nuevo coeficiente F a través de esta relación que está aquí. Repito, esta relación es la rugosidad a los 30 años igual a la rugosidad absoluta más el coeficiente de proporcionalidad multiplicado por 30. Y eso le da entonces la nueva rugosidad absoluta. Bueno, eso es lo interesante. Este es uno de los temas interesantes de tuberías a presión de Manuel Vicente Méndez. Por supuesto que tienen ustedes aquí bien desarrollado lo que es la cavitación, los procesos transitorios, o sea, el golpe ariete que todavía no lo hemos visto. Ya vimos la cavitación y a continuación vamos a ver los procesos transitorios, no hoy, pero seguramente en la próxima reunión, ¿no? Que el golpe ariete, cuando ustedes modifican, de alguna forma modifican la cantidad de movimiento del fluido, es decir, la velocidad, eso inmediatamente se traduce en un proceso transitorio. Al principio se crece, violentamente crece la presión, pero no permanece estática, por ejemplo, en el frente de la válvula donde se produjo el estrangulamiento, sino que inmediatamente se desplaza a lo largo de la tubería a la velocidad del sonido. Entonces hay un modelo analítico para calcular esa velocidad, que es la del sonido, va a depender del tipo de fluido, ¿de acuerdo? Y la intensidad, por supuesto, de esa perturbación, de ese transitorio, que es muy alta. Eso debe preverse el transitorio, porque si no lo prevén, ustedes van a sufrir una rotura en la válvula, en la misma tubería, en cualquier accesorio, en la misma bomba. Si ese transitorio se introduce en la bomba por alguna circunstancia, no pierdan de vista de que la construcción de la bomba es una fundición, la rompe. Entonces hay que prever la intensidad de ese transitorio. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas reuniones. Ya yo les envié a ustedes un folleto sobre ese tema. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de calcularlo. Las formas prácticas, que son los modelos matemáticos prácticos, y el método característica que se hace a través de computación. El método de la característica, si ustedes quieren, es decir, un cálculo preciso, se hace a través de ese método, ¿no? En la escuela hemos hecho varios trabajos sobre transitorio, ¿de acuerdo? Y hallar los códigos de computación para poder determinarlo, ¿no? Eso lo hemos hecho y existen varias tesis en la escuela al respecto. Entonces, fíjense, régimen transitorio en tubería, tienen ustedes, bueno, es interesantísimo este libro, contiene todos los temas que vamos a desarrollar nosotros en bombas y ventiladores. Ojo, solamente en el caso de las bombas, ¿no? Fíjense, aquí en el índice tienen ustedes conceptos hidráulicos de flujo a presión, las pérdidas en tubería, la ecuación más utilizada que es la del Darcy-Weisbach, cavitación en régimen permanente, por supuesto, transitorios en tubería, válvulas,
criterio de selección de válvulas, tipos de válvulas más comunes en los sistemas de abastecimiento de agua, caracterización mecánica. Fíjense que dedican 2 y 3 temas a las válvulas, ¿no? Pero desarrollan en forma intensiva, ¿no? Después entonces tenemos aquí, bueno, algunas definiciones sobre las bombas, dispositivos de medición de tuberías a presión, cálculo hidráulico del régimen permanente en tuberías, metodología gráfica, bueno, tienen ustedes descripción matemática del golpe ariete. Este es por el método de las características, cálculo de la velocidad de propagación de las ondas elásticas en el fluido, métodos prácticos para el cálculo del golpe ariete. Claro, porque esto es un poquito complicado el método de la característica, ¿no? Bueno, son diferencias finitas. Bueno, no es que sea complicado, sino que se hace por diferencia finita, ¿no? Pero entonces tienen ustedes unos modelos analíticos para calcular la intensidad del golpe ariete y para calcular la velocidad. ¿Okay? El método gráfico de Bergeron y Schneider. Después tienen ustedes unos modelos analíticos. Vamos a ver si aparecen aquí los modelos analíticos. En los apuntes, bueno, aunque tienen ustedes todo esto, ¿no? Después tienen ustedes la parte, digamos, económica, ¿no? Y vamos a ver un momentico los modelos prácticos. Eso aparece en los apuntes. Vamos a ver dónde están los apuntes. Se me perdieron. Vamos a buscar los apuntes para que veamos un momentico eso. Se me perdieron. Vamos a buscarlos aquí ahora. Dios mío, se me perdieron los apuntes. Vamos a ver dónde están.
Dios mío. Vamos a ver si aquí en los misceláneos lo puse. Bueno, pues se me perdieron los apuntes. Golpe. Vamos a buscarlo por aquí. Poner aquí en la barra de buscar y escribir apuntes. ¿Cómo dice? Apunte. Ahí, Apunte. Vamos a buscarlo. Quizás en el Cameron, pero en el MatCat. Vamos a ver. Dime, ¿cuál es la idea que me diste ahorita? que escribir aquí en la barra de buscar apuntes. Aquí abajo. Sí, escriba apuntes. Sí, ya lo hice. ¿Y quién habló a propósito? ¿Gabriela? Nicole. Nicole. Oye, pues. Escriba apuntes bomben. Así se llama. Oye, sí, claro. Por supuesto. Bomben. Vamos a ver. Apuntes. Bomben. Sin la coma, profesor. Sí, la como. Ahí están. Aquí está. Menos mal que tenemos aquí a Nicole. Bueno, vamos a abrirlo aquí desde aquí. No, este no nos interesa. El que nos interesa es este. Oye, ¿pero qué pasa? Apuntes. Bomben. Vamos a esperar un momentico.
Ok. Ok, aquí tenemos los apuntes, ¿no? Entonces, al final, vamos a ver un momentico, vamos primero. Fundamento crítico de esto. Ok, y aquí vamos al final. Esta es la parte de control de ruido, eso no nos interesa todavía. Control de ruido va a ser opcional. Si llegamos, bien, entonces lo comentamos. Todo esto se refiere al control de ruido. De haber interés, yo les voy a mandar un libro que se llama El Tuman. Muy bueno, muy bueno. Ya hemos hecho un par de trabajos aquí, de tesis, sobre el control de ruido, ¿no? Golpe ariete. Okay. ¿Qué es el golpe ariete? Bueno, es un fenómeno que se produce cuando ustedes de alguna forma modifican la cantidad de movimiento del fluido. ¿Dónde ocurre eso? Por supuesto, en apertura y cierre de válvula, arranque y parada de bomba. Esos son los 4 casos que nos interesan a nosotros, que nos conciernen a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos? Hay un método gráfico, el método gráfico de Bergeron. Ese no lo vamos a ver, ese se desarrolla en el Parmaquian. Después hay un método práctico que se fundamenta en los modelos de Allievi, Michaud y Mendiluz. Ese es lo que vamos a ver nosotros aquí. Y finalmente el método numérico a través de computación, de computadora, que es el método de la característica. Ese está bien desarrollado en el LAROC, el libro que yo les mandé, ¿no? Entonces, tenemos entonces estos 3 métodos, pero en estos 3 modelos analíticos, ¿no? Estos son unas expresiones que le permiten, esta que está aquí, calcular la celeridad del fluido. ¿Ok? Gamma es el peso específico del fluido, G, la gravedad, diámetro en pies, esto es un coeficiente que depende de mu, la viscosidad absoluta. ¿Ok? K es el módulo del agua. Claro, no se olvide que estamos hablando de transitorio. En el caso de transitorio siempre van a haber modificación de la densidad del fluido. Entonces, y de la tubería. La tubería se va de, por ejemplo, en el caso de un golpe ariete severo, se deforma, se expande. El agua simultáneamente se comprime. Todas estas son factores que tenemos que considerar en la celeridad del fluido. ¿Okay? El espesor de la tubería, el módulo de la tubería, el módulo del agua y los criterios de fijación de Poisson. ¿Qué es esto? Supongamos que la tubería ustedes la fijan en los extremos. Eso tiene un coeficiente de Poisson. Yo le dije viscosidad. Esto no es viscosidad, es el módulo de Poisson. ¿Okay? Supongamos que la sujetan de un solo lado, de un solo extremo, ese otro coeficiente de Poisson. Hay 2 o 3 alternativas. ¿Ok? Y eso va a afectar, por supuesto, este coeficiente, ¿no? Claro, si ustedes, por ejemplo, un tramo de tubería lo fijan en los 2 extremos, ustedes rigidizan la tubería, ¿no? Entonces, por supuesto, la tubería va a tener una deformación mucho menor.
Cambio, si solamente la sujetan de un extremo, entonces la tubería se va a deformar hacia el otro extremo. Y eso sería otro criterio de Poisson. Bueno, entonces eso es lo que respecta a la celeridad, ¿no? Todo esto son expresiones que nos van a permitir a nosotros calcular el transitorio. Esta expresión que están aquí se usa en el método gráfico, ¿no? Ahora, la forma práctica de calcular esto es con Allievi y Michaud. Esto nos permite la celeridad. Este es el periodo, por supuesto, el tiempo que tarda la onda en ir de un extremo al otro y regresar al frente, por ejemplo, de la bomba o de la válvula, ¿no? Este es el modelo de Allievi. Esto sería la intensidad máxima que produce el transitorio. ¿Okay? Esto es la celeridad del fluido, esta es la velocidad inicial, es decir, la velocidad del fluido antes del transitorio, ¿no? Esta es la gravedad. Esto, por supuesto, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el transitorio? Se produce en el frente de la válvula, por ejemplo, se produce el transitorio. Ese transitorio se desplaza a la velocidad del sonido hasta el reservorio. Allí se refleja en una forma muy particular. Cambia de signo. Si llegaba, por ejemplo, a más 50 psi, se devuelve menos 50 psi. Ahora, al devolverse ese menos 50 psi, y estando la válvula, por ejemplo, en movimiento, está cerrándose, se está produciendo, se está aumentando la intensidad del transitorio, o la positiva, ese negativo compensa al positivo. Esa situación se calcula cuando hay esa compensación a través del modelo de Michaud. Ahora bien, en el caso de las bombas, en el caso de las válvulas, en el caso de las bombas, ¿qué es lo que pasa cuando se detiene bruscamente la bomba? La columna líquida se desplaza ligeramente, ¿de acuerdo? Y después se regresa y se consigue con la válvula de retención y se cierra bruscamente, ¿no? Esa situación de la bomba se resuelve a través de Mendilus, ¿de acuerdo? En donde el tiempo de detención de la columna líquida va a coincidir con el tiempo de cierre de la válvula. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ver, por supuesto, en detalle, ¿no? Solamente les estoy comentando eso para que ustedes, por favor, se lean los apuntes, ¿no? Entonces ya tienen ustedes varias definiciones. Tienen ustedes entonces la celeridad, el periodo, que es el tiempo que tarda la onda en ir desde la bomba o la válvula hasta el reservorio y regresar a él. El modelo matemático de Allievi, que es el caso más extremo. Esto es lo que podría producir un accidente en el sistema. Rompimiento de alguna válvula, de la tubería misma, etcétera, etcétera. Michaud es una situación intermedia donde hay una compensación del transitorio que se produce en el frente de la válvula con la onda reflejada en el extremo. Y finalmente, esto se refiere a Mendilus, ¿de acuerdo? En donde el tiempo de tensión de la columna líquida, que es similar a este criterio que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El tiempo de tensión de la columna líquida es la que produce las condiciones extremas del transitorio, ¿no? El Bergeron es un método gráfico que se desarrolla muy bien en el Parmaquia, ¿de acuerdo? Pero ya esto es un método obsoleto, se usa o los métodos prácticos o se usan los métodos computacionales, que sería el método de la característica. Okay. El método de característica no lo vamos a ver aquí porque eso es motivo de un curso. Cuando ustedes vean, si quieren agarrar el tema transitorio, golpe ariete, es un curso de 6 meses, ¿no? Como si fuera un curso más de cualquiera de las materias de mecánica, ¿no? Entonces allí sí se puede desarrollar el método de característica, se puede hablar de los códigos de computación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que aquí desarrollan, aquí resumen el método de la característica. El paso a paso. Se determinan la altura y el caudal para el proceso permanente. Se plantean las ecuaciones características. Se definen las condiciones de borde. Sin estas condiciones de borde no pueden ustedes resolver el problema. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Las que privan antes del transitorio. Es decir, tienen ustedes, por ejemplo, una diferencia de cota de un reservorio. Tienen ustedes a nivel de la bomba
de la bomba o de la válvula tienen ustedes otra condición, esas serían las condiciones de borde. Se resuelve el sistema de ecuaciones no lineales por cualquiera de los métodos tradicionales, Charles-Booth o Newton-Raphson. El método de característica. Este sería en tubería. Esto es en válvula y este es en bomba. Okay. Tienen ustedes el paso a paso, las condiciones de borde, que son las que privan al principio del reservorio agua arriba, del extremo. Supongamos que hay un extremo cerrado o hay una válvula en el extremo cerrado. Las condiciones que privan allí antes del transitorio, esas son las condiciones de borde. Tienen ustedes aquí todas las condiciones de borde. Aquí en este caso hay un orificio abajo. Hay una transformación. Hay un cambio de diámetro. Allí se produce un pequeño transitorio. Bueno, una bifurcación también se produce el transitorio, etcétera, etcétera. Tienen ustedes aquí todas las opciones que hay, ¿de acuerdo? Del transitorio. El método gráfico de Bergeron, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Esto lo vamos a comentar. Lo que vamos a desarrollar son los métodos prácticos y la interpretación del fenómeno. Eso sí lo vamos a ver, ¿no? Por favor, léanse esto para enterarnos de los pormenores del golpe ariete. Entonces, fíjense, tenemos tres cosas que deberán ustedes estudiarse. El efecto de viscosidad en el punto de trabajo. ¿Ok? Después, la cavitación. Y finalmente, el golpe ariete. Esos tres fenómenos deberán ustedes analizarlos, estudiárselo. ¿Para qué? Para después en la reunión siguiente poderlos cambiar impresiones, aclarar conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que concierne al golpe ariete en los apuntes. Vamos a ver qué esto que está aquí los criterios para, fíjense los tres o cuatro métodos que hemos comentado para el cálculo de las redes, ¿no? En este caso, este no lo vimos, que es el cálculo de la red, pero para gas. La ecuación de Weymouth. A propósito, yo tengo un libro bien interesante sobre estos temas, que es tuberías a presión, también, pero para gas, no para, en el caso de Manuel Vicente Méndez, ¿no? Este es el que se usa en las petroleras. De esto solamente los comentamos, pero si hubiera interés en ese tema, pues podemos desarrollarlo, ¿no? Que es la ecuación de Weymouth. Hay varios métodos, así como hay en bombas. Tenemos entonces, fíjense los siguientes métodos. Para flujo isotérmico tenemos Speedglass, Weymouth, Van Halen, Muller y Paul. Van Halen y Weymouth son los más utilizados, ¿no? En las petroleras. Este es también un tema opcional. Esto se incorporó a la materia, pero antes no estaba previsto, ¿no? Esto se refiere a análisis de redes. Nuevamente, léanse por favor todos estos apuntes, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, en el caso de análisis de redes, cuando se utiliza un método numérico, los términos cálculo cuadrado deberán prever la inversión del flujo. ¿Se recuerdan ustedes que el cálculo cuadrado nos permitía graficar la característica del sistema? Si hay un componente estático, pues es el componente estático más cálculo cuadrado, ¿no? Bueno, en la situación de la inversión del flujo, la hemos comentado, pero no la hemos calculado para nada porque no nos interesa eso. Estos son los diferentes métodos: Hardy-Cross, Newton-Raphson, el método lineal, fundamentos teóricos, Newton-Raphson,
Charles de Wood. Fíjense que aquí te aparece el resumen de los métodos. El método gráfico, por supuesto, el método numérico, el método lineal o de Charles y Wood, el método de Newton-Raphson para sistemas abiertos o cerrados y el de Hardy-Cross. ¿Okay? Y el cuarto método sería el de la hoja dinámica, que lo hemos utilizado ya en forma extensa, ¿no? El método dinámico se fundamenta, ¿se recuerdan ustedes? En el given, en la subrutina given o en la subrutina solve. ¿Ok? Solve. Estos son algunos modelitos que ustedes ya conocen, Darcy-Weisbach. Esta es la ecuación de Colebrook derivada. ¿Ok? Okay. Los criterios que hay en análisis de redes. Ok, ahora las preguntas, pues. ¿Qué dudas tenemos por allí? Nicole, ajá, Jairo, dime. Ok. Ya yo le había propuesto, ¿se recuerdan ustedes el de la cavitación? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Se recuerdan ustedes las 3 bombitas en serie? Y después las otras 3 bombitas, pero con una bifurcación. Eso era tarea, no se olviden de esa tarea. Nicole, ¿está clara con esa tarea? Más o menos, profesor. Ok, pero sí la recibieron, ¿no? Esa no, profesor. La del golpe, la de cavitación. No. No, yo sí se las envié. Ah, no, Bueno, las imágenes. las imágenes, sí. Sí, sí. Las imágenes, entonces ahí lo que voy a hacer era que calcular todo eso. Y yo les di en el gráfico aparecían los valores que resultaban, ¿no? Los valores resultantes. Entonces que les iban como guía. Entonces había que ubicar cada una de las bombas para evitar la cavitación. Una vez hecho eso, no, suficiente con eso, suficiente con eso. Claro, pero previamente tienen ustedes que calcular la red, tienen ustedes que determinar el caudal que se desplaza por la red. ¿Por qué? Porque con eso van ustedes a determinar el NPCH. En el caso de las 3 bombas en serie está más clarito, pero en el otro caso, en la bifurcación, podría haber alguna pregunta. Bueno, cualquier cosa pues me avisan, ¿no? Todos tienen entonces esa tarea. Ojo, me la deben. Profesor, A yo ver, había escrito hace como 2 días porque no me había llegado ese correo con esa tarea. ¿no te había llegado? Bueno, ahorita mismo la vuelvo a mandar, ¿eh? Pero a ti sí te llegó, Nicole. O Jairo, ¿te llegó? El de las imágenes, sí, profesor. Sí, bueno, me refiero a las imágenes. Ahí aparece absolutamente todo. Las bombas son las de siempre. AZ80, 250. Tienen ustedes la geometría. Tienen ustedes ahí con las alturas y todo. Y los largos de tubería. Entonces ya con esa información, lo que había era que calcular la altura de colocación de las 3 bombas. Para el caso de las bombas en serie y para el caso de la bifurcación. Jairo, ¿tienes eso? ¿Eso lo tenías? Ok. Entonces, ¿alguien le hace falta para enviárselo de nuevo? Bueno, el enunciado era, creo que en el email que les mandé, creo que ahí hablaban de que las bombas eran la Z80-250 a 3500 RPM. Después las alturas aparecen en el gráfico o no aparecen en el gráfico. No, las alturas totales. Claro, porque las alturas parciales las tienen ustedes que definir. Aparece que el extremo está a 900 pies. Creo que decía 900 metros o 900 pies.
Bueno, yo lo reviso ahorita y si hace falta alguna información se lo vuelvo a enviar, ¿no? Entonces, ojo, me deben esa tarea más las tareas que propusimos hoy, ¿no? Vamos a tratar de hacer todas estas tareas esta semana, ¿no? Y me la entregan entonces, será el próximo miércoles, ¿no? Todas. Bueno, señores, Ok. creo que con eso agotamos. No sé qué otra pregunta habría por allí. Profesor, el libro El Tren, ¿usted lo va a enviar? ¿Cuál? El Tren. El tren. Sí. Creo que se lo envié. Jairo. Envió el tren, pero el Ah, tren no. Ok. Jairo me mandó una relación de todo lo que hemos enviado. ¿Aparece el tren o no? Jairo. No. Bueno, se lo envío ya. Bueno, señores, cortica la reunión de hoy. Seguimos entonces en la próxima, ¿no? Entonces, por favor, mis tareitas. Yo diría que esas tareitas, hoy estamos a miércoles, la de la cavitación, ¿me la podrían enviar, me la podrían entregar el viernes? Pregunto. ¿Pueden? Ok. Porque claro, tienen otras materias ustedes, yo lo entiendo, ¿no? Bueno, quedamos entonces en eso, ¿ah? Les voy a enviar entonces ahorita el tren y les voy a mandar entonces la aclaratoria con respecto a la tarea de la cavitación. Ok, señores. Chao. Buen día. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Luego. Chao, pues.